En primer lugar, celebra la aprobación de esta ley de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Era una necesidad, era urgente que la Jurisdicción Especial contara con normas de procedimiento para poder cumplir con las funciones que le habían sido asignadas mediante la reforma constitucional que se aprobó el año inmediatamente anterior. Por esa razón queremos agradecerle al Congreso de la República la decisión de haber votado, de haber dado trámite a este proyecto de ley que se requería con urgencia. Sobre los dos artículos a los que nosotros nos opusimos en la plenaria del Senado de la República y en los que desafortunadamente obtuvieron esos artículos las mayorías para ser incorporados en el texto, el Gobierno Nacional quiere reiterar que a nuestro juicio esos artículos son contrarios a la Constitución y que vamos a precipitar un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Vamos a estudiar cuál es la mejor alternativa para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre esos dos artículos. Tenemos absoluta certeza de que los mismos son contrarios a la Constitución. El primero de ellos, el que tiene que ver con una suerte de congelamiento de la comparecencia de los miembros de la fuerza pública ante la JEP, es flagrantemente inconstitucional, porque la Constitución señala que quienes están obligados a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz son los excombatientes de las FARC y los miembros de la fuerza pública que hubieran cometido delitos en el marco del conflicto armado. El artículo 6º de la Constitución, transitorio, dice que la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz será prevalente para aquellos ciudadanos pertenecientes a la fuerza pública o los excombatientes de las FARC que hubieran cometido delitos en el marco del conflicto armado, de tal manera que una ley de carácter ordinario como la que se aprobó ayer no puede ir en contravía de un mandato constitucional. Y frente al otro artículo, nos parece que no se le puede imponer a un juez tomar decisiones sin que pueda examinar y practicar pruebas. Los jueces toman decisiones sobre la base de pruebas y la Jurisdicción Especial para la Paz, por mandato constitucional, tiene funciones judiciales. Luego, decirle a la Jurisdicción Especial para la Paz que no puede practicar pruebas es ir contra la esencia de su función judicial, que además fue prevista en la Constitución cuando se incorporó a la misma el acto legislativo 1 del 2017 que creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Ministro, esa precipitación de la que usted habla, ¿ustedes van a presentar argumentos ante la Corte, algún tipo de escenario como una audiencia pública para que se escuchen ambas partes o cómo funcionaría eso? Bueno, hay diferentes maneras de precipitar pronunciamientos de la Corte Constitucional. Una puede ser objetando algunos artículos. Esas objeciones se presentan ante el Congreso de la República. Si el Congreso las rechaza, van a la Corte Constitucional, o la otra opción es demandando por inconstitucionalidad los artículos sobre los cuales el demandante crea que hay vicios de constitucionalidad. Por esa razón yo lo que puedo decir en este momento es que vamos a precipitar un pronunciamiento de la Corte Constitucional y vamos a estudiar cuál de las alternativas que tiene la propia Constitución es la más adecuada para lograr ese pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿Cuál es ese tiempo, ministro? ¿Unas 2 semanas, unos días para que se pronuncie la Corte sobre esto? Pues en primer lugar hay que esperar que el proyecto que fue aprobado ayer sea enviado a la Presidencia de la República para su sanción. En ese momento se podrán objetar los textos o se podrán sancionar, y una vez sancionados se podrán presentar las respectivas demandas a la Corte Constitucional. Vamos a estudiar cuál es la alternativa más adecuada, pero lo que sí puedo confirmar desde hoy es que el gobierno va a promover una una revisión, un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre estos dos artículos que fueron incorporados al texto que fue aprobado ayer en el Senado. De todas maneras es importante destacar que el resto del texto, es decir, los otros 72 artículos, son artículos
que definen reglas de procedimiento, que definen garantías procesales, que le dan garantías a las víctimas del conflicto para que puedan hacer valer sus derechos en el seno de la Jurisdicción Especial para la Paz. Así que yo creo que en pocos días la Jurisdicción Especial para la Paz va a contar con unas normas de procedimiento que le van a permitir a estos jueces empezar a tomar decisiones. Aquí las grandes ganadoras de todo este proceso son las víctimas del conflicto, porque todas las decisiones que tome en adelante la Jurisdicción Especial para la Paz serán para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Ministro, el ministro de Defensa, digamos que defendió un poco el papel del gobierno en esta contingencia del tema de la aprobación del acuerdo de paz. El general Mejía inclusive celebró las aprobaciones de ayer. ¿Qué le dicen a los militares en general? El gobierno celebra la aprobación de esta iniciativa. Haber logrado que un proyecto tan importante como este haya sido aprobado en el Congreso de la República en un clima político tan complejo, tan adverso, pues es realmente, yo diría, un acto heroico. Yo me imagino que la inmensa mayoría de los opinadores, de los espectadores, de todo lo que venía ocurriendo en las últimas semanas, apostaban porque este proyecto o se hundía o en el mejor de los casos volvía y se aplazaba mientras empezaba su ejercicio el nuevo gobierno y el nuevo Congreso de la República. Yo creo que muy pocas personas apostaron porque en estas sesiones extraordinarias el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lograra que el Congreso aprobara este proyecto de ley. Luego, por eso nosotros celebramos que el Congreso haya aprobado este proyecto de ley, reclamamos también un reconocimiento por la labor que ha hecho este gobierno en el sentido de agotar todos sus esfuerzos para entregarle a la Jurisdicción Especial para la Paz todos los instrumentos normativos que ella requiere para poder cumplir con sus tareas judiciales. En primer lugar, se logró que se aprobara una reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz. También con mucho esfuerzo, a finales del año anterior logramos que se aprobara la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que está siendo hoy examinada por la Corte Constitucional. Recuerden ustedes que cuando estábamos en la discusión de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Partido Cambio Radical, que hace parte o que hacía parte de la coalición de gobierno, tomó distancia de la coalición de gobierno, con lo cual fue mucho más difícil lograr la aprobación de la ley estatutaria. Y ahora, en el interregno entre la primera y la segunda vuelta, y luego de la segunda vuelta ya con un presidente electo, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos logró en sesiones extraordinarias que se dieran los últimos debates de este proyecto de ley, de tal manera que nosotros también reclamamos un reconocimiento para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que no ha ahorrado esfuerzo para lograr que se aprueben las normas para implementar normativamente el acuerdo de paz, para que esta Jurisdicción Especial de Paz cuente con todos los instrumentos normativos para poder cumplir con sus funciones. Ya una vez se sancione este proyecto de ley que fija normas de procedimiento, la Jurisdicción Especial para la Paz contará con todas las herramientas para poder cumplir con los mandatos de la Constitución política. Ministro, ¿qué va a pasar en el caso de Jesús Santrich? ¿Esto podría afectar, digamos, el caso que está pasando con Jesús Santrich? En primer lugar, quedó absolutamente clara que la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz será la de determinar si la época en que se cometieron las conductas de una persona solicitada en extradición son anteriores o posteriores a la firma del acuerdo de paz. Eso no lo modifica la ley de procedimiento, no puede modificarlo, además porque ese es un mandato constitucional, de tal manera que yo creo que tampoco significa un traumatismo para los casos que en este momento ya están bajo el conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros estamos de acuerdo con muchos sectores en el sentido de que lo que dijo la Constitución es que la Jurisdicción Especial para la Paz solamente podrá pronunciarse en materia de extradición sobre la fecha en que se cometieron las conductas por las cuales una persona es solicitada en extradición, y que no se puede pronunciar sobre la responsabilidad de la persona que es solicitada en extradición. Pero también creemos que lo que no se puede hacer a través de una ley de procedimiento
es impedirle a un juez de la República que actúe como actúan los jueces de la República, que es a partir de las pruebas. Ministro, al margen de la aprobación del Código de Procedimiento y de las modificaciones, el Centro Democrático ayer anunció un paquete de reformas que darían al corazón de los acuerdos, Jurisdicción Especial para la Paz y la favorabilidad política que se le dio a los ex jefes de las FARC. ¿Cómo ve el gobierno esos anuncios? Pues a mí me da mucha pena hacer aguafiestas de esa iniciativa, pero me corresponde recordar que el Congreso de la República el año pasado aprobó una reforma constitucional de un solo artículo, y en ese artículo se señala expresamente que los acuerdos de paz y las normas que desarrollen los acuerdos de paz no podrán ser modificadas en lo sustancial durante 3 periodos de gobierno. Y ese artículo constitucional fue examinado por la Corte Constitucional y la Corte lo declaró exequible. Luego, cualquier iniciativa tendiente a modificar los acuerdos de paz durante los próximos 3 periodos constitucionales, es decir, durante los próximos 12 años, no podrá ser modificada sustancialmente, o no podrá dirigirse a una modificación sustancial del acuerdo de paz y de las normas que han desarrollado el acuerdo de paz. De tal manera que si llega a dársele trámite a una iniciativa que afecte el corazón de los acuerdos, como los derechos de las víctimas, como la Jurisdicción Especial para la Paz, como la participación en política, pues lo que va a ocurrir, si es que el Congreso toma la decisión de aprobarlo, es que seguramente la Corte Constitucional, en el momento de examinarlo, le recordará al Congreso que tenía unos límites para reformar la Constitución en materia de los acuerdos de paz y de las normas que los hayan desarrollado. Sí, esa también es una norma contraria a la Constitución. Había, por supuesto, que regular la participación de los diferentes congresistas en las comisiones, toda vez que el Congreso, que empieza a sesionar el 20 de julio, tiene un número mayor de congresistas. Hay 10 congresistas más, sin contar los 2 congresistas adicionales que fueron candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, que por mandato constitucional van a la comisión primera. Pero para los otros 10 nuevos integrantes había que incrementar el número de miembros de algunas comisiones. Pero lo que no se puede hacer, porque eso es contrario a la Constitución, es decirle a un congresista que a una determinada comisión no la puede integrar. La integración de las comisiones en el Congreso de la República se hace por un ejercicio de votación en la plenaria del Senado de la República. La distribución en las comisiones es proporcional al número de miembros que en el Congreso de la República tenga cada una de las fuerzas políticas, pero decirle a un congresista que no puede integrar una determinada comisión desde un precepto legal es violar el derecho a la igualdad al que tienen todos los congresistas. Es decir, aquí no se puede hablar congresistas de primera, segunda o tercera categoría. Todos los congresistas tienen exactamente los mismos derechos y los mismos deberes. Ministro, una pregunta más. Ese blindaje del que usted nos habló para los acuerdos de paz existe incluso si se acude al constituyente primario, como dice la senadora Paloma Valencia. Lo que pasa es que es un blindaje constitucional y es un blindaje que ya fue revisado por la Corte Constitucional. La Corte ha dicho reiteradamente en todas las sentencias que tienen que ver con la implementación normativa del acuerdo de paz que la paz es el fin último del Estado constitucional, y por esa razón la propia Corte Constitucional ha morigerado sus estándares en materia de los exámenes de constitucionalidad frente a aquellas reformas a la Constitución y frente a aquellas leyes que lo que buscan es viabilizar el acuerdo de paz. Luego, si el Congreso de la República toma decisiones de reformas a la Constitución o de reformas a la ley que afecten lo sustancial del acuerdo de paz en asuntos como la Jurisdicción Especial para la Paz, como la participación en política, como los derechos de las víctimas, lo que va a ocurrir es que la Corte Constitucional, cuando revise esas reformas, va a recordarle al Congreso de la República que no podía hacerlas por un tiempo determinado. Bueno.